Hola chicos, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Bien. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hacer una especie de repaso, ¿tá? De lo que hemos visto. Para eso vamos a hacer un pequeño examen de prueba, digamos, para ver si pueden más o menos manejar lo que vamos a estar viendo mañana en el examen, ¿tá? Este es un simulacro, digamos, del parcial. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana ustedes se van a meter a la página de la universidad. Se van a meter a la cátedra virtual, a Macro, y ahí al final ustedes van a encontrar así como están las clases, va a haber una que diga primer parcial, ¿tá? En ese ustedes van a ingresar tipo 21, vamos a hacer lo siguiente, yo a partir de las 21 voy a tener un Zoom abierto, ¿tá? Conéctense a ese Zoom. A eso de las 21:15 ya va a estar abierto o disponible el examen, ¿tá? Acá, por ejemplo, acá va a aparecer primer parcial, ¿tá? Entonces, ustedes van a ingresar ahí, van a tener, así como dice acá, presentación del capítulo 15 de gobierno, van a tener uno que diga primer examen parcial. Entonces, ustedes lo van a tocar y van a acceder al examen. En cuanto entren, ustedes van a tener cerca de, ya voy a ver cómo va a estar armado el examen, la estructura del examen, pero van a tener entre 45 minutos y 1 hora para poder responder el examen, ¿tá? Una vez respondido, ya está, con eso terminamos, ¿tá? Si existiera algún problema, por eso está abierto, por eso es que voy a dejar abierto el Zoom, para que a través del chat o a través del audio, ustedes me digan si tienen algún problema, ¿tá? Y lo mismo durante el examen, ¿tá? Puede ocurrir que se les corte la comunicación, ¿tá? Puede ocurrir que se les trabe, puede ocurrir que no puedan acceder al examen, ¿tá? Bueno, por cualquier razón de esas, ustedes ahí nomás se meten al Zoom y me dicen que si tienen algún problema y vemos cómo lo podemos hacer para resolver, ¿tá? Bueno, vamos a ver el simulacro, a ver qué dificultades encontramos. Fíjense, el primer ejercicio es uno de cálculo de PBI nominal y PBI real. Acuérdense que aquí ustedes van a tener que calcular el PBI nominal de un año, por ejemplo del 2009, es igual al precio de la carne multiplicado por la cantidad de carne, perdón, precio de la carne del 2009, ¿no es cierto? Multiplicado por la cantidad de carne del 2009, más precio de la carne, perdón, precio de las camisas del 2009 por cantidad de camisas
del 2009, ¿está? Haciendo esa cuenta, ustedes obtienen el PBI nominal del 2009. Hacen lo mismo, el resultado va en esta celda, ¿está? Después hacen lo mismo para el 2010, PBI nominal. Acuérdense que el PBI real les voy a dar el PBI real del 2010, por ejemplo, ¿está? PBI real del 2010, acuérdense que es el precio de la carne del año base. En este caso, fíjense que acá dice año base 2009, ¿está? Entonces, yo voy a usar el precio de la carne del 2009. Multiplicado por la cantidad de carne del año que estoy midiendo. O sea, si el PBI real del 2010 es la cantidad de carne del 2010. ¿Está? Más precio de las camisas del Profe, le hago una consulta. Decime. En el año 2009, el PBI real sería igual que el nominal. Exacto, no tenés que hacer ningún tipo de cálculo. Ujú. O sea, el PBI real del año base es igual al PBI nominal de ese año. Ok, perfecto. Hay que sacar la cuenta. Por cantidad de camisas del año que estoy analizando. Entonces acuérdense que las cantidades siempre son las del año que estoy analizando, ¿tá? Y los precios, en el caso del nominal, son del mismo año que estoy analizando, pero en el caso del real, son los precios del año base. ¿Tá? Eso es lo que tienen que calcular. Bueno, de esa manera obtienen los datos de PBI real. Cuando les piden tasa de crecimiento, acuérdense que las tasas de crecimiento de un país, acuérdense que... Che, ¿qué le pasa? La tasa de crecimiento de un país, por ejemplo, entre 2009 y 2010, como tenemos acá, acuérdense que es la variación del PBI real, ¿tá? Porque el crecimiento de un país se mide viendo su producción, viendo cuánto produjo, ¿tá? Y eso se ve a través del PBI real, no del PBI nominal. Entonces lo que hacen es tomar el valor final, o sea, final es de estos 2 años que aparecen acá, el final es el más grande y el inicial es el más chico, ¿tá? Entonces tengo PBI real del 2010 menos PBI real del 2009. Todo esto, primero hacen esta cuenta, ¿está? Primero saquen esta cuenta. Y recién después dividan por el PBI real del 2009. ¿Está? Todo esto lo multiplican por 100, ¿tá? Y eso les va a dar la tasa de crecimiento que se expresa como un porcentaje, ¿está? O sea que tiene que salir así. Y ese número lo ponen aquí, ¿tá? Entonces acuérdense, PBI real del año final menos PBI real del año inicial. Todo esto sobre PBI real del año inicial multiplicado por 100 me da la tasa de crecimiento. Y eso es lo que tienen que poner aquí, ¿tá? Y después viene la inflación por deflactor. La inflación por deflactor tiene dos cálculos. Uno es
calcular los deflactores de cada año, ¿está? Tienen que calcular el deflactor del 2009 y el deflactor del 2010, ¿está? En este caso, ¿está? Acuérdense que los deflactores son el PBI nominal de ese año dividido el PBI real de ese mismo año, ¿está? Y todo esto multiplicado por 100, ¿está? Fíjense una cosa, si yo usé como año base el 2009, ustedes me habían dicho, el PBI nominal y el real son los mismos para el 2009. Entonces, PBI nominal sobre PBI real del 2009 me da 1, ¿está? Multiplicado por 100, yo ya sé que el deflactor del año base es igual a 100, ¿está? Y el deflactor del año 2010 es exactamente el mismo cálculo, pero para el año 2010. O sea que ponen aquí, en vez de 2009, ponen PBI nominal del 2010 dividido PBI real del 2010. ¿Está? Esto, por ejemplo, les va a dar, supónganse, 105. ¿Está? Bueno, para poder sacar la inflación por deflactor, que es lo que les pide acá, es muy parecido el cálculo al de tasa de crecimiento. Es decir, la inflación entre el 2009 y el 2010 por deflactor es el deflactor del año final menos el deflactor del año inicial. Todo esto dividido el deflactor del año inicial y todo esto multiplicado por 100. Este resultado también va a ser un porcentaje, ¿está? Ese resultado lo ponen aquí abajo, ¿está? Esa sería más o menos la forma de calcular este ejercicio, de resolver este ejercicio. ¿Lo entendieron? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente entonces. Dice, en un país se consume por 10.000 pesos, se exporta por 5.000 y se invierte por 2.000. Si el gasto del gobierno es 2.500 y el Producto Interno es de 14.000, las importaciones son. Acá lo que nosotros estamos evaluando es si ustedes recuerdan que el Producto Bruto Interno, que es Q, tiene que ser igual a la demanda agregada, es decir, al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, ¿tá? Entonces después lo que hacemos es simplemente reemplazar por los valores que aparecen allí, ¿tá? Producto interno, 14.000. Y después tenemos el consumo, 10.000. La inversión, 2.000. El gasto público, 2.500. Las exportaciones, 5.000. Y lo que me queda sin saber son las importaciones. Entonces lo que tengo que hacer es pasar todo esto que está sumando, lo paso al otro lado restando, ¿tá? Entonces me queda 14 menos copio todo esto y eso me va a dar igual a menos las importaciones, ¿tá? Entonces después cuando saque el resultado voy a tener que cambiarle el signo, ¿tá? 10 más 2, 12, más 2,5, 14,5, más 5 es 19,5. Entonces sería 14 menos 19,5. Entonces yo voy a tener aquí
menos 5,5. Eso va a ser igual a menos las importaciones. Entonces, listo, anulo los dos signos en cada lado, y entonces las importaciones son igual a 5,5. ¿Se entendió lo que hice? Sí, Sí. profe, se entendió. Bueno, perfecto. Bueno, esa sería la idea. Después hay algunos ejercicios que nosotros vamos a estar viendo que van a tener que escribir. En este caso, por ejemplo, van a tener que escribir en este ejercicio, en donde lo que tenemos que ver es de qué nos están hablando. Está en Brasil, se descubrió en 2007 un yacimiento gigante de petróleo en el medio del mar. Si en ese momento existía pleno empleo y salarios rígidos a la baja, ¿qué cree que sucedió con el nivel de empleo? ¿Qué es lo que piensan que pudo haber ocurrido con el nivel de empleo? Aumentó. Bueno, a ver, fíjate una cosa. Cuando te dicen que existe pleno empleo, eso significa que todo el mundo está trabajando. Entonces, Sí. si aparecen las empresas petroleras queriendo contratar más trabajadores, se van a encontrar con que no hay trabajadores disponibles. Entonces, el nivel de empleo, cuando vos veas que hay pleno empleo y quieren producir algo más, por ejemplo acá, entonces lo que nos vamos a encontrar es que el nivel de empleo se mantiene. Bien. No es posible conseguir aumentarlo. Ahora, si yo acá les hubiera puesto, en vez de pleno empleo, les hubiera puesto existe desempleo, entonces ahí sí, Ahí sí aumentaría. ahí sí va a aumentar, porque hay gente que está desempleada, vienen las petroleras, quieren contratar gente, esta gente desempleada la contratan. Entonces, Ok. eso es lo que hay que tener cuidado. Después, muchas veces también lo que hay que ver es, esto fue algo positivo, es decir, vienen empresas a querer invertir en Brasil, pero podría ocurrir que sea al revés, que sea algo negativo. Cuando sea algo negativo, hay que chequear cómo se comportan los salarios. Acuérdense que los salarios rígidos a la baja, como aparece acá, cuando ocurre algo negativo para el país, lo que ocurre es que no conseguís mantener el empleo, y entonces empieza a haber desempleo. El empleo se reduce y el desempleo aumenta cuando vos tenés salarios rígidos a la baja. Ahora, si los salarios, en vez de rígidos a la baja, dicen salarios flexibles a la baja, entonces puede haber algo negativo, que con salario flexible a la baja siempre vas a mantener el pleno empleo. ¿Está bien? Estas son cosas que ustedes tienen que ver del capítulo, si no me equivoco, del capítulo 3. ¿Está? Bueno, después dicen, ¿qué cree que sucedió con el nivel de salarios nominales? Fíjense, mucha gente trabajando, está toda la gente empleada, vienen las empresas petroleras, quieren contratar gente y resulta que no la encuentran. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los salarios? ¿Qué es lo que van a ofrecer las petroleras para poder tener esa gente disponible? ¿Van a aumentar Muy los bien, salarios? exacto. Aumentan los salarios nominales. Acuérdense, nominales es el dinero de bolsillo. Es, por ejemplo, yo gano 10.000 pesos por mes. El salario real, que es el que aparece acá, es qué es lo que puedo comprar con esos 10.000 pesos por mes. Entonces lo que tengo que hacer es dividir los salarios por los precios, para ver qué es lo que puedo comprar. Bueno, la siguiente, ¿qué cree que sucedió con el nivel de producción? Tengan en cuenta una cosa, para que suba el nivel de producción es necesario que trabaje más gente, o que haya una tecnología nueva de producción, o que haya más fábricas. Pero acá
todo eso se mantiene porque todo estaba en pleno empleo. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros vamos a decir acá es que el nivel de producción se mantiene. Esto es propio de los sistemas clásicos, ¿tá? O del modelo clásico. ¿Tá? Cualquier intento de ir más allá de lo que ya existe es imposible de lograrlo porque estamos en el borde, es lo máximo que podemos producir. ¿Tá? Bueno, ¿qué cree que sucedió con el nivel de desempleo? Bueno, el nivel de desempleo, si hay pleno empleo, el nivel de desempleo se mantiene Fijo, o sea, fijo. claro, se En mantiene cero. Ah, en cero. ¿tá? En cero o cercano a cero. ¿Tá? Nunca va a ser cero justo porque hay mucha gente que cuando se hace la encuesta está justo le han echado de un trabajo o ha renunciado a un trabajo y está buscando otro. ¿Tá? Pero es muy cortito ese proceso. ¿Tá? Entonces se mantiene cercano a cero. ¿Y qué cree que sucedió con el nivel de salarios reales? Bueno, acá hay una cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los salarios reales, nosotros en un primer momento vamos a decir que aumentan. Acuérdense que salarios reales es la letra W chiquita, y esa W chiquita es igual a el salario nominal, que es la W grande, dividido los precios. ¿Tá? Lo que nosotros dijimos acá es que el nivel de salarios aumentó, es lo que dijimos en la respuesta 2. ¿Tá? Los precios, en un primer momento, no varían. ¿Tá? Y entonces por eso es que aumentan. ¿Tá? Nosotros después ya vamos a ver que un poquito más adelante los precios van a terminar subiendo y el salario real no varía. ¿Tá? Es decir que esta W tiene el mismo valor que tenía antes porque sube esto y después sube esto. ¿Tá? Entonces podemos decir que los precios no varían en el corto plazo. ¿Tá? En el mediano plazo nosotros nos vamos a encontrar con que en definitiva salarios y precios terminan subiendo en igual proporción y el salario real termina siendo el mismo que antes. ¿Se entiende la forma de contestar esto? Sí, 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 profe. crecen los dos, por lo tanto va a crecer el salario real. Bien. A ver, si crecen los dos, Sí. salarios y precios, si crecen los dos en la misma proporción, o sea, crecen 10% cada uno de ellos, este W se va a mantener constante, no va a variar. Ujú. ¿Tá? Pero en un primer momento el único que varía es este, y después, más tarde, el que varía es este, el que aumenta es este. ¿Tá? Entonces, en un primer momento, vos te vas a encontrar con que esto va a subir en un primer momento, pero después, cuando suba el precio, este vuelve a su nivel inicial. ¿Está? Bueno, veamos el 4. A ver, puede que estas preguntas aparezcan para ser respondidas, por ejemplo, que les aparezca una ventanita para que ustedes elijan entre aumenta, disminuye y se mantiene, por ejemplo. ¿Tá? O sea, que no sea necesario que ustedes escriban, simplemente estén atentos a que la modalidad, la forma en que nosotros les preguntemos puede llegar a ser distinta, pero la pregunta no va a ser distinta. ¿Tá? Bueno, a ver, en el modelo de 2 periodos, analice qué pasaría con el consumo y el ahorro personal en los periodos 1 y 2. El ahorro 1 y el consumo 1. Y el ahorro 2 no existe, ¿está? Acuérdense que en el modelo de 2 periodos no existe. Si se estima que en el periodo 2 se producirá una sequía que reducirá sensiblemente la cosecha de este periodo. Bueno,
¿Qué clase de shock sería el que estaríamos enfrentando? ¿Un shock positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y es de qué tipo? ¿Es transitorio, permanente o anticipado? ¿Cómo? Acuérdense que transitorio es cuando ocurre en el periodo presente y nada más. Permanente es cuando va a ocurrir en el periodo 1 y en el periodo 2. ¿Tá? Y anticipado es cuando va a ocurrir en el futuro, es decir, en el periodo 2. ¿Tá? Entonces, este es un shock negativo anticipado. ¿Tá? Yo sé que I2, o sea, el ingreso del periodo 2, va a disminuir. ¿Tá? Eso es lo que me están diciendo cuando dicen que en el periodo 2 se producirá una sequía que reducirá sensiblemente la cosecha de ese periodo. Entonces yo sé que en el periodo 2 mi ingreso va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el modelo de 2 periodos, lo que nos dicen es que a la gente no le gusta consumir de manera así variada, es decir, que el año 1 uno consuma mucho y que el año 2, porque tenés una sequía, tenés que consumir poco, ¿tá? Te tenés que ajustar. Entonces lo que intentan las personas es tratar de que el consumo 1 y el consumo 2 sean más o menos iguales, ¿tá? Si uno sabe que dentro de que el próximo año uno va a tener una mala cosecha, lo que va a tratar de hacer ahora es ¿qué va a intentar hacer ahora? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que uno intenta? Si uno sabe que el año que viene va a tener una mala cosecha, ¿qué es lo que va a intentar hacer ahora? Ahorrar. Muy bien. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer para poder ahorrar? Tenemos que Bajar el consumo. Exacto. Entonces yo disminuyo el consumo 1 y esa disminución va a ser igual a lo que aumenta el ahorro en el periodo 1. Y entonces de esa manera yo voy a bajar el consumo 2. ¿Tá? Pero en una cantidad menor que lo que disminuyó el ingreso. ¿Tá? Porque una parte de esta caída, yo la voy a compensar con este aumento en el ahorro, ¿tá? Que me va a permitir que no se me caiga tanto el consumo en ese periodo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acuérdense, estudien o repasen shocks negativos en vez de anticipados, permanentes y transitorios. Y después estudien shocks positivos, permanentes, transitorios y anticipados. ¿Tá? Son 6 tipos de shocks los que tienen que mirar y ver qué efectos se producen sobre cada uno de estos factores, cada uno de estos elementos. El ejercicio 5, chicos, si tienen algún tipo de duda, me frenan, estamos justo en víspera del examen. Acá las dudas no cuestan puntos, pero mañana sí, Bueno, a ver, dice, explique qué sucede con el ingreso personal disponible, los gastos de consumo personal y el ahorro personal si se reduce el impuesto a las ventas, es decir, el IVA. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Me están pidiendo qué pasa con el ingreso disponible, con el consumo y con el ahorro. El nivel de ingreso
no varía. ¿Tá? ¿Por qué no varía? Porque los impuestos es simplemente el Estado tomando parte del dinero de las personas y después usándolo para poder gastar. ¿Tá? O sea que así como entra, sale. Lo único que ha hecho fue cambiar de manos. ¿Tá? Entonces, las variaciones de impuestos no generan cambios en los ingresos. ¿Tá? Salvo, ya vamos a ver algún caso que aparece en el capítulo de gobierno. ¿Tá? Pero en estos momentos, o sea, en esta idea no hay ningún efecto. ¿Tá? Después tenemos el ingreso disponible, acuérdense que es el ingreso menos los impuestos que pagamos. ¿Tá? Entonces, si ahora estos impuestos que yo pago son menores, se reducen, ¿tá? Entonces lo que vamos a ver es que si T disminuye, el ingreso disponible aumenta. Hasta ahora tengo más plata en el bolsillo. Y si mi ingreso aumenta, ¿qué va a pasar con el consumo? El consumo puede aumentar También también. aumenta. O sea, puedo consumir más. Ahora, la pregunta es ¿cuánto aumenta? ¿Aumenta la misma cantidad que subió el ingreso disponible? ¿Menos? ¿Más? No necesariamente más. No. Para que suba No, más, porque La misma cantidad. bien. Lo que tendría que tener agregado, esto es, para poder saberlo, debería saber por cuánto tiempo va a ser, si va a ser por este año o si va a ser para siempre, por ejemplo, ¿tá? O si va a ser el año que viene, ¿tá? Que es lo que nosotros habíamos visto en el ejercicio anterior como anticipado, transitorio, permanente. Como no lo puedo saber, yo lo único que tengo es que el consumo va a aumentar. Y una de las cuestiones es que en términos generales, cuando la gente le aumenta el ingreso, no se gasta todo. Entonces el consumo aumenta, pero no aumenta en la misma proporción que el ingreso disponible. ¿Tá? Entonces también aumenta el ahorro. ¿Está bien? Eso sería en términos generales, salvo que tengamos datos de esto, de si es anticipado, permanente o transitorio. ¿Tá? Si nosotros sabemos eso, entonces ya podemos trabajar con esta misma idea. ¿Tá? Pero mientras no lo sepamos, acuérdense que cada vez que la gente gana plata, le ingresa plata extra, una parte se lo gasta y otra parte se lo guarda. ¿Tá? Bueno, este ejercicio, el 6, que dice, explique por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa en economía cerrada y si la explicación varía si se trata de una economía abierta. Esto yo les diría que, a ver, esto es lo que se llama un control de lectura, es decir, ver si ustedes han leído el capítulo. Esto aparece en el capítulo 2 del libro. ¿Tá? Entonces, váyanse al capítulo 2 y vean por qué tiene pendiente negativa en economía cerrada la demanda agregada. ¿Tá? Lo que les va a decir es que no es como en microeconomía, que ustedes veían que la demanda de un bien tiene pendiente negativa porque cuando baja el precio, sube la cantidad demandada y cuando sube el precio, baja la cantidad demandada. Aquí la explicación pareciera ser la misma, pero no lo es, y ahí les dan la explicación. Entonces, lean en el capítulo 2 esta pregunta. ¿Tá? Para poder contestar, lean en el capítulo 2 porque la respuesta está allí. ¿Tá? Después, en el país existe ahorro por 600 millones de pesos e inversión por 450 millones de pesos. Las exportaciones son 480 millones de pesos y hay importaciones por 340 millones de pesos. Indique si hay superávit o déficit fiscal y de qué monto es. Aquí lo que nosotros estamos viendo es
parte de lo que vimos en el capítulo 15, en gobierno. ¿Está? ¿Cómo es esta situación? Bueno, acuérdense que nosotros habíamos dicho que la cuenta corriente la podíamos ver como el resultado del sector privado más la balanza comercial. ¿Está? Esto lo vimos en el capítulo 14. El resultado del sector privado era ahorro menos inversión. ¿Ah? Eso era el resultado del sector privado, es decir, si había superávit o déficit en esto. ¿Está? Y aparte, la balanza comercial es exportaciones menos importaciones, que sería el resultado del sector externo. ¿Está? En el capítulo 15 nosotros agregamos el resultado del sector público. ¿Se acuerdan que lo vimos como déficit del sector público y estuvimos charlando un poco mostrando que no necesariamente era un déficit? ¿Está? Y esto sería de la siguiente manera, se pone al revés el resultado del sector público, se pone los gastos menos los impuestos. ¿Está? Entonces, fíjense, si la cuenta corriente se tiene que mantener equilibradita, es decir, igual a 0, yo voy a ver, bueno, cuál es el nivel de ahorro. ¿Está? Entonces, el nivel de ahorro, aquí me dice que es de 600 millones de pesos. Entonces pongo 600. Te llamo en un momento, te llamo en un rato, estoy en clase. Después tenemos la inversión, ¿está? La inversión son 450 millones de pesos. Las exportaciones son 480 millones de pesos. Y las importaciones, 340 millones de pesos. Y me dice, indique si hay superávit o déficit fiscal. O sea, si esta parte de la cuenta es positiva o negativa. ¿Está? Acuérdense que si hay superávit, este valor va a ser más grande que este. ¿Está? Y si hay déficit, G va a ser más grande que T. ¿Está? Entonces, pongo G menos T. Y después lo que digo es, bueno, a ver. Repito todo. Y acá tengo 600 menos 450 es 150. Después tengo 480 más 340 me va a dar 140 positivo. ¿Está? Para que esto es igual a 0, ¿cómo debería ser este valor? Para que toda la cuenta dé igual a 0, ¿qué valor debería poner aquí? ¿Qué valor debería poner ahí? Ni idea. Hay que sumar 150 más 140, Bien. restarle ese monto. Exacto. A ver, el valor que está acá tiene que ser uno que haga que esto